pakinggan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan. Isang laban ngayon ang gustong maisakatuparan ng dating promoter ni John Riel Casimero ay ang bakbakan kontra kay Luis Nery, kung saan dalawang knockout artists na posibleng maghaharap ngayong 2025. Ayon mismo sa Treasure Boxing Promotion ni Masayuki Ito, target nila ang laban ni Casimero at Nery, isang all-action fight na siguradong walang atrasan. At kung pag-uusapan ang kredibilidad ni Luis Nery, aba, hindi natin pwedeng balewalain ang tapang at lakas ng Mexican boxer na to. Maliban sa ito ay two-division world champion, minsan na niyang pinabagsak ang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Kahit panatalo si Nery sa laban, napatunayan niya na hindi siya basta-bastang kalaban. May bit-bit siyang gulat at knockout power. Ngayong Pebrero 2025, lalong pinag-uusapan ang lakas ni Nery matapos niyang pabagsakin sa round 7 ang Japanese boxer na si Kyosuke Kameda na dumayo sa Mexico. Hoy, como duele el cuerpo. ¡Misil! ¡Ay, olor a polvo! ¡Se va a terminar la pelea! Pero teka, hindi rin nagpahuli ang ating kababayan na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Sa kanyang huling laban sa Japan ay pinabagsak niya ang kinatatakutang Mexican fighter na si Saul Sanchez. Mismo sa harap ni Naoya Inoue. At kung may duda pa kayo sa lakas ni Casimero, panoorin natin kung paano ginulantang ni Cuadro Alas ang Mexico nang pinabulagtan nito ang kinatatakutang Cobra ng Mexico na si Armando Santos. Santos, aquí el Filipino comienza con ganchos abajo, golpe a la cara. Hindi ito basta-bastang kalaban si Santos dahil ito ay NABF Flyweight Champion, IBF International Champion at WBC US Champion. Samantalang si Casimero, dating IBF Junior, Flyweight Champion at galing sa 6 na sunod na panalo at nagdesisyon na umakyat sa mas mataas ng timbang. Naganap ang sagupaan ni Casimero at Sanchez sa Las Palmas, Mexico, kung saan sa laban na ito, kailangan ni Cuadro Alas pabagsakin ang kalaban upang makaiwas sa dayaan. Sa umpisa pa lang ng laban, sinalubong na agad ni Casimero si Santos ng solidong mga suntok na gustong tapusin ng maaga ang laban. Nayanig si Santos at napayakap na lang tuwing tinatamaan. Quito el llaveo, buena y izquierda-derecha por parte del filipino que, oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí con un volado a la cara de su rival y no, se defiende hasta el momento el boxeador Armando Santos, que va a tener que meter el acelerador. Ay, lo puso mal a Santos y parece que la pelea no va. Creemos que ya asimiló esos golpes. Tiene la guardia muy bien puesta, Armando Santos. Lo hemos tenido también aquí en Fox Deportes, algunas peleas. A su guardia, ahora le hemos está bien cerrado y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino. Se ha visto sorprendido por la enjundia y la rapidez de este gran filipino. Parece que ya se recuperó ese golpe de mano derecha. Volados, la izquierda volada de Casimero y ve como ya mucha potencia bastante. Ramdam ang tensyon, sigawan ng crowd tuwing sumasalag si Santos, pero hindi natinag si Cuadro Alas. Swing a la cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, son frente de Armando Santos, pero vemos que no está conectando, lo está lanzando Casimero y sigue lanzándolos. El upper también lo está conectando. Ahí es como remata con la derecha. Otra vez, lo que trae Casimero es que tiene una seguidilla de 8 tiros. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. Contra el campeón es Matt Ruenrun. Contra el campeón es Matt Ruenrun. Amat Ruenrun es el campeón de Tailandia, un nombre medio raro. Amat Ruenrun. Sí. Pero aquí vemos que están en pelea de eliminatoria. Sí, el eliminatoria, sí. Los dos quieren ese título, por eso están peleando pues con todo. Sobre todo el filipino, que salió lanzando mucho. Vemos que también Armando Santos tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con esos volados de mano izquierda. A
El cuerpo sigue conectando a Santos. Si se está recuperando Santos. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este primer asalto izquierdazo. Mula sa kombinasyon ni Alas, bagsak si Santos. Nagawa pa nitong tumayo, ngunit bistadong nasaktan. Durísimo el metón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para el esquina roja donde está John Riel Casimero. Salió decidido, salió a acabar la gente. El metón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y sorprendido. Dito sa pangalawang round, tatapusin na ni Casimero ang paghihirap ni Cobra. Cachos abajo, ópera la cara, gol. A la lona Santos. Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Y Samuel, si pienso que ya no se va a recuperar. Mula sa mabilis at matalim na suntok ni Casimero, masama ang pagbagsak ni Santos. Tinangkang bumangon ni Cobra pero pinigil na ng referee. Ayaw na nilang mas mapahamak pa ang kanilang kampiyon. Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Y Samuel, si pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades, la cobra Santos. Acabó la pelea, sí, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Panalo si Casimero via second round technical knockout. Ngayon ang tanong, magiging world champion pa kaya muli si Casimero? Kaya ba niyang pabagsakin si Luis Nery? Pati na itong si Naoya Inoue? Ilagay ang opinyon mo sa baba at huwag kalimutang isama ang inyong lugar para makita natin kung saan na umabot ang suporta natin kay Cuadro Alas. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.